Gloria a Dios. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo, gloria a Dios Espíritu Santo. En la gracia, la honra por siempre, por los siglos de los siglos. Un único Señor. Le pido que se ponga de pie. Señor, le adoramos, le exaltamos. Bendito Señor, no hay otro. No hay otro que se pueda comparar a usted, no hay otro igual. Maravilloso Señor, por eso recién la alabábamos, la adorábamos, Dios de maravillas. Señor, y cuando escuchamos testimonios, sí creemos porque sabemos quién es nuestro Dios, Dios de lo imposible. Como en el cielo, Señor, queremos adorar aquí en la tierra. Y por eso aquí estamos aprendiendo. Bendito Señor. Por eso vigilamos, Señor, reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y quizás horas y quedamos en vigilia, Señor, para declarar, para alabar, para exaltar, para reconocer que el ser exaltado sea usted. Bendito Señor, maravilloso. Gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque podemos despertar, abrir nuestros ojos. Señor, gracias por el alimento, gracias porque usted provee, usted es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Gracias, Señor, por el trabajo que usted nos da, Señor, nos brinda. Todo lo que viene de su mano, todo lo buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, viene de usted. Muchas gracias. Enséñenos a ser agradecidos. Señor, papito, gracias. Señor, y ahora que necesitamos una vez más escuchar de su palabra, que usted nos hable a nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Usted nos dio entendimiento, usted nos dio conocimiento. Señor, nos dio un cerebro para razonar, para pensar. Señor, pero aquí también son las batallas más fuertes. Ayúdenos, Señor, a que todo pensamiento de Cristo. Señor, y usted también lo hizo con un corazón, con sentimientos, pero que a veces las emociones nos pueden jugar en contra. Y nuestro adversario bien lo sabe. Pero por eso, Señor, la adoramos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Bendito Señor amado. Padre, alíñenos. Ayúdenos, papito, saque toda distracción, que la palabra fluya, sea, Señor, precisa, concisa, maciza, Señor, certera a nuestro corazón. Papito, hable en nuestras vidas, que sea nutritiva, que sea de bendición, de fortaleza. Señor, que sea revelada, Señor, a nuestro corazón y ponerla en práctica. Señor, no es ser solo oidores, sino hacedores de su palabra. Señor, saque toda distracción, todo cansancio, Señor, para estar, Señor, apercibidos, discerniendo los tiempos que estamos viviendo y que su palabra caiga en buena tierra y podamos dar fruto al 100%. Señor, alinee mi corazón a su corazón, deme palabra de discípulo. Señor, con poder, con unción, con gloria, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Bendíganos una vez más. Y siga hablando nuestras vidas, porque tenemos hambre y necesitamos de usted, papá. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Mira, hasta esas cosas se transmiten, ¿eh? Igual que como el pastor son la oveja, dicen. Se está pegando el... Ahí sí. El título, yo decía, Señor, ¿será este título? Engordando para morir flaco. Mira el título. Engordar para morir flaco. ¿Has escuchado? ¿No? ¿No lo has escuchado? Se daba mucho en el deporte. No me refiero a eso, Paulinita, sino... Eso, no. En el deporte se veía la selección chilena. Años atrás decía, juegan como nunca y pierden como siempre. Y decían, pero jugaron tan bien, hicieron todo, pero al final
los goles son los que deciden. Pero eso pasaba hace años atrás, después cambió la mentalidad y salió nuestra selección, el Alexis, el Vidal y todo, Medel. Una nueva selección, una nueva mentalidad. El año siguiente, después el orgullo, y Dios quizás dijo, hasta aquí nomás, se están orgulleciendo mucho estos chilenitos. Entonces, a veces engordamos para morir flacos. Pero por eso, hoy, el Señor nos tiene que ministrar para permanecer, no para engordar y quedar y morir flaco, sino para seguir creciendo, seguir siendo fortalecido, seguir el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la dirección, ser un adorador, ser un predicador, un evangelista. Prepararnos siempre, pero como dice el título, no para engordar, para morir flaco. Génesis 3.1. Génesis 3.1. Dice la palabra del Señor, mire, el título dice, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta. Bueno, también la palabra dice, hay que ser astuto como la serpiente, pero manso como la paloma. No menso, sino manso como la paloma. Eso lo dijo el pastor, yo lo repetí nomás. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, Dios lo creó. Dios es creador. Dios lo ha hecho todo. Y Él es nuestro Padre. Por eso, usted tiene que estar atento. Sus oídos espirituales discerniendo. Árbol del huerto. Y esto ya lo hemos hablado. Lo pilló separado, sin la cobertura. A la mujer separada del hombre. Y eso es lo que hace hasta el día de hoy. Trabaja, nos separa y ahí es donde nos da. Cuando se pierde la cobertura, por eso es importante siempre estar en la cobertura. ¿Amén? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Génesis 3.2. Y respondió bien, porque era lo que Dios le había dicho, le había enseñado, que de todo árbol podían comer, pero del fruto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso está muy bien. Excelente la respuesta. Pero el versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Mire, no comer ni tocar, o sea, ni se acerque. Cuando uno le dice a los niños, ni se acerque aquí. Lo primero, cuando uno sale, lo primero que hacen. Y esto ya quizás lo hemos hablado, pero es bueno recalcarlo. Si Dios es creador, Él lo creó todo. Lo creó usted, a mí. Y lo hemos hablado. Si Dios es creador, creó todo árbol, pero uno dijo, de ese no coman. ¿Se recuerda que lo hemos conversado? Si Él es creador, ¿por qué no lo hizo todos buenos y que no hubiera ninguno que no se pudiera comer? Que no hubiera ninguno prohibido. Sino Dios dijo, voy a crear todos los árboles y pueden comer de todos. No hay ninguna prohibición, ningún árbol prohibido. Lo pudiera haber hecho, pero lo hizo con propósito. Lo puso ahí en medio. Por eso Dios nos prueba hasta dónde somos fieles. Por eso es importante siempre estar bajo la cobertura de Dios. La cobertura de Dios y los hombres de Dios en el liderazgo. Sean buenos, sean malos. Usted tiene que estar orando por ellos. Por los que están en el liderazgo. De todo árbol podían comer menos de uno. Y el versículo 6, Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Empezó en la vista. Está bueno para comer, se ve, están todos buenos, todo rico, pero ese, como que tiene algo especial. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Le pasa que a veces uno como que no se conforma, le dan a uno y a veces cuando uno se cambia de trabajo le dicen,
un aumento de sueldo. Oh, y uno está feliz y uno dice, este sueldo me van a pagar, me cambié de trabajo y me están aumentando el sueldo. Y dice, uno queda feliz, contento. Pero al tiempo de... Pero podía haber pedido más. La pasada. Pero antes de eso, uno decía, oh, el medio sueldo, estaba contento. Pero cuando ya lo tiene, uno dice, podía haber pedido más. Dios le da todos los árboles, pero de este no pueden comer. Y el resto dice que eran agradables, eran buenos, pero dice que a la vista era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, engordando para morir flaco. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales. Entonces el pecado tiene consecuencia. Fueron abiertos sus ojos sin pecado. Pero después de comer se vieron que estaban desnudos. Hay consecuencia. La rebeldía, la desobediencia, el pecado tiene consecuencia. Génesis 2:25, capítulo anterior, último versículo de Génesis 2, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No se avergonzaban. Pero el pecado cae, tiene consecuencia, y hay vergüenza, y lo vamos a ver mal, y viene el temor, y viene una tras otra. Una pequeña puertecita va abriendo pecado, abismo, llama a otro abismo. Dios. Y vamos creciendo nuestra vida cristiana. Siempre tenemos que todo lo que hacemos ponerlo en los pies de Cristo. Porque mientras vamos creciendo, también eso puede ser en contra de nosotros. Pregunta, ¿por qué Dios permitió que comieran del fruto del prohibido? Y esto aquí me llamaba la atención mientras lo leía y fue como que me llamaba la atención. Quizás para mí, esto fue algo que me estremeció y quizás para usted lo pueda leer y decir, quizás a usted otro versículo, otra palabra usted le habla y lo comparte y quizás para otro uno diga, pero a mí, ¿sabe lo que le quiero compartir, transmitir? Lo que me llama la atención es que ¿por qué Dios permitió? Primero crea un árbol prohibido. Y mire, versículo 8, Génesis 3:8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Los que tenemos hijos, cuando notamos que están con una actitud temerosa o como que la mirada un poco baja y uno les dice, ¿qué hiciste? Y los niños dicen, ¿y cómo sabe el papá? O cuando hay mucho silencio y uno dice, ¿qué está haciendo? Y uno dice, ¿y de dónde tiene ojos por todas partes? Dice, pero cuando uno no está en pecado, ¿verdad? Como el dicho dice, el que nada teme, al tiro. Pero me gustó eso tan atento y tan todo unido. Bien, ese era el propósito. El que nada hace, nada teme. Porque aunque se levanten calumnia, aunque se levanten mentiras, a Jesús, ¿qué no le pusieron? ¿Qué no le dijeron? Él sanaba, hacía milagros, pero aún así lo trataron de crucificar porque sanaba a Lázaro. Y a mismo Lázaro también, en vez de regocijarse, resucitó Lázaro, gloria a Dios. Y lo trataron de crucificar. Lo trataron de matar a él y a Lázaro.
Pero cuando uno está en la verdad, dígame, ¿uno está tranquilo? Aunque levanten falsos testimonios, aunque palabras mentirosas, uno confía en el Señor. Por eso es importante ponerlo todo a los pies de Cristo. Porque el enemigo siempre va a tratar de una verdad a los cristianos, de una verdad poner una pequeña mezcla de mentira. Si yo le pongo a esto veneno y está negro por completo y el enemigo le quiere dar a usted, ¿usted se lo toma? No. Pero en cambio, si yo le pongo casi lleno y le pongo un poquito de veneno, que no se note, yo quizás lo pueda engañar. Así trabaja para los cristianos. Entonces, todo lo que podemos hacer crecer nuestra vida cristiana en el Señor, quizás, pero si todo lo llevamos al pie de Cristo, quizás puede engordar para morir flaco. De Dios que se han levantado con testimonios, con frutos, con milagros, evangelistas, predicadores, hombres tremendos, y en un momento se desvían y su caída es terrible y uno le da pena porque uno los tenía, los honraba y uno decía, ¡uy, qué lindo! Me gustaría tener lo que él tiene, pero en un momento que se desvía y su caída es terrible y uno se entristece. Entonces la pregunta, ¿por qué Dios permitió que comieran del fruto prohibido? El versículo 9 dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía? Versículo 10 respondió, oí tu voz en el huerto y tuve. El pecado tiene consecuencias. Mentira blanca es mentira. Todo lo que sea es mentira. Estamos mal acostumbrados. A veces mezclamos y no nos damos cuenta porque venimos con una formación, quizás de nuestros padres, abuelos, que a veces por corregir a los hijos, por tratar de hacer un bien, ponemos un poco de mentira y no nos damos cuenta. Versículo 10, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que produce el pecado. Uno se avergüenza y viene el acusador y al final termina siendo destruido, alejado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Otra pregunta. ¿Dios no estaba cuando fueron tentados? ¿Cuando comieron del fruto prohibido? ¿Dios no estaba? ¿Sí está? ¿Y cómo sabes que estaba? Porque es omnipresente. Entonces, ¿por qué pregunta? Entonces, sí estaba y sí sabía. Entonces, es aquí donde está la pregunta. Si Dios puso un árbol y Él veía todo, Él lo ve todo, y Él vio cuando fueron tentados, ¿y acaso uno como padre hacer algo malo y uno dice, no? O cuando están en peligro y quizás se van a caer y uno grita, ¡cuidado! ¿Por qué no Dios puso atajo? Y aquí es donde me llama la atención. ¿Por qué Dios no hizo, Eva, Adán, anda, está sin cobertura Eva, está siendo tentada. Eva, alto, he sido probada, pero voy a parar. Detente, porque hay consecuencias. No lo hizo Dios. Dios dejó que comieran. Y después, Él pregunta, después cuando hubo consecuencia, cuando empieza el temor, y Él empieza a preguntar, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Si Dios sabía lo que pasaba, ¿por qué tiran pecado? El día viernes, en la cena de matrimonio, mientras compartíamos con un matrimonio en la mesa, que para allá nos tuvieron que echar, porque estuvo buena la conversación. Y la hermana Ingrid hace una pregunta y de ahí nos fuimos, y empezamos aquí. Y después ya sacaban los manteles, decían permiso, sacaban las velas y nosotros nos paramos, no, sigan conversando nomás. Y en un momento le compartimos lo que pasamos con uno de nuestros hijos hace menos de un mes atrás. Y le compartimos una situación que fue difícil para nosotros y que
como somos un complemento y somos distintos, el hombre y la mujer más sensible. Y cuando pasó esa situación en la semana, mi esposa lloraba y me llamaba y nosotros orábamos y a mí también me causó preocupación. Pasan estas cosas y uno trata de poder estar en todas y estar en la iglesia, en el trabajo, responder en la casa y tratando, porque uno tiene que estar atento porque si no se filtra o se mete por algún lado y ese es el objetivo. Y uno tiene que estar cuidando su casa, su hogar, sus hijos. Los tiempos de ahora están tan difíciles que tienen que estar preocupados los hijos. Y también de la iglesia, el liderazgo, porque empieza a atacar por todo. Empieza del pastor al liderazgo y le da con uno y uno tiene que estar cuidando a uno. Y si uno cuida a uno, después el liderazgo del otro que está aquí lo quiere bombardear y tiene que estar preocupado y fortaleciendo y tiene el cuidado de todo. Está la familia, están los padres, están los hermanos que tampoco uno los puede dejar de lado porque a veces uno más comparte con usted y a veces mi hermana, no he llamado a mi hermana, estoy más con la iglesia y mi hermana estoy despreocupado y uno tiene que estar atento a todo. Y en eso pasa una situación difícil y mi esposa se lo comparte a ella porque nos gozamos, porque ella también tiene 3 hijos, quizás los 3 son menores de edad, pero compartíamos y dice, uy, lo mismo que del mayor es parecido al mío. Y la del medio, oye, también es parecida. Oye, me decía, lo mismo pasa con mi hija. Tan linda de repente, y de repente hay cosas que... pero compartíamos y decíamos, oye, que son parecidos. Pero mientras le contaba, ella en un momento dice, la hermana, mientras mi esposa le contaba esa situación, y ella decía, quizás era necesario que pasara eso. Y nosotros dijimos, después, en el momento, si uno le han dicho eso, ¿cómo me va a decir eso? Pero cuando uno pasa dice, sí, pues era necesario. Por eso es aquí la pregunta, ¿por qué Dios permitió, si Él lo sabe todo? ¿Por qué no puso impedimento? No coman, alto, deténganse. Un tremendo letrero, para, cuidado, hay consecuencia. No, Dios no lo hizo. Comieron y así a nosotros. Cada uno de nosotros. Hay situaciones que pasamos y uno quizás brevemente puede, o un poco puede entender, ya siendo padres con nuestros hijos, que a veces con el mayor tenemos un cuidado y inconscientemente le exigimos, que una palabra no es muy bonita esa palabra, pero lo exigimos y le ponemos y queremos que sea perfecto. Y como que el primero paga las consecuencias del noviciado como padre y después con los segundos, terceros, uno ya va aprendiendo y uno como que se relaja. Incluso uno le dice, no hagas esto. Y cuando son porfiados, ya, hazlo. Y caen, se golpean y se hacen su herida y dice, tiene consecuencias. Entonces, Dios no. Él tiene el control de todo, Él es creador. Pero las situaciones que pasamos y que Él sabe que no son fáciles, son necesarias. ¿No le ha pasado cuando los niños le dan sus mañas y sus pataletas? Y uno les trata de atender, pero uno ya aprende. Y uno dice, ¿sabe? Con mi esposa, no, está los dejamos nomás. Que pataleen, que lloren, que... y después se llegan a cansar y se les pasa. ¿Y qué era? No era nada. Hermano Luis, y a veces espiritualmente pasa lo mismo. Mire, que no se malinterprete. Y entiéndalo con sus oídos espirituales. A veces pasan situaciones. Antes, en un comienzo, me pasaba que 25 años atrás, y yo me preocupaba y me afligía, y yo quería atenderlos, dejarlos todos contentos. Y como que Dios estaba arriba y me miraba de arriba y me decía, todavía no aprende. Nunca se da el gusto a todo. Y a veces, si Dios, creador, Dios el que nos ama, permite tantas cosas. Y yo quería, y lo veía afligido y trataba de levantarlo y cuidarlo y visitarlo. Y entendía que le estaba haciendo algunos, no todos. Porque no todos los casos son iguales. Pero a algunos le hacía más daño. Igual que con mis hijos. Y después yo he aprendido con mis hijos, que patalee, y después cuando se le pasa todo, ahí conversemos. Y ahí conversamos. Y analizamos. Y es bueno conversar. Mire, esto pasó por esto. Mire, si usted toma este camino, tiene estas consecuencias. Si toma este otro camino, estas consecuencias. Usted vea. Cuando pasan situaciones y hay hermanos que están pasando debilidades y quizás, y uno siente, mire, por eso le digo que no se malinterprete. Y uno siente y uno dice, hay que llamarlo.
hay que ir por la oveja. Pero me pasa que con algunos, y como que uno va a llamar, y el Señor me dice, déjalo que patalee, déjalo que pase. ¿Por qué? Porque si no pasa esa situación, si nosotros humanamente vamos y lo cobijamos, alguna otra área o alguna otra quizás situación o excusa va a ser de tropiezo y no va a entender que Dios es el y que tiene que entender que Dios, a Él tenemos que someternos. Por eso, una y otra vez, sabemos que Dios tiene el control de todo. Y lo preguntamos hace unos domingos atrás. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué pataleamos? Y uno lo ve con sus hijos. Patalean por cosas. Uno le da y uno aprende porque uno les quiere dar tantas cosas tremendas, caras al principio. Y después están botadas por ahí. Y uno dice todo lo que uno invierte por ello. Y después alegan porque uno le dio un koyak y el otro no le dio un koyak. Y uno dice, pero mira todo lo que tienes. Y ahí uno siempre sale como papá, dice, hay gente que no tiene nada. Hay gente que está muerta de hambre. Hay gente que no tiene, está pasando frío. Hay niños que están en la calle. Y es verdad. Y uno como papá les enseña, les dice, valoren lo que tienen. Entonces, una u otra forma, Dios hace lo mismo con nosotros. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo que pasa es que a veces engordamos a morir flaco. ¿No le ha pasado que a veces cuando uno conversa con amigos o hermanos y que quizás se han debilitado y uno en la conversación lo escucha y hablan de un Dios maravilloso, soberano, que es poderoso, y dice, ay, mi Dios ha sido tan bueno, pero después termina la conversación, sí, pero tengo esta aflicción, y que antes, al principio de la conversación, Dios de milagros, Dios sanador, Dios que es de lo imposible, y termina la conversación, sí, pero aquí estoy con una enfermedad que me tiene, y uno dice, pero acá hay una contradicción. ¿No le pasa que con algunos, cuando uno conversa y le dice, ay, Dios, en la adoración, ay, si yo en la adoración, ay, maravilloso, yo siento una presencia de Dios tan linda, la adoración ahí, ay, pero esta canción la que están, no me gusta esta canción. Y si usted analiza en la conversación, que primeramente de un Dios tan maravilloso, después nos contradecimos con algo que empaña todo lo glorioso que hablamos de Dios. Entonces realmente no confiamos y dependemos 100% de Dios. Por eso vienen esas situaciones. Por eso me pregunta, pero Señor, ¿por qué no dijiste, Eva, está bien que tú la probaras y que quizás llegara y que lo tomara, pero no comiera? Así como Abraham, cuando tenía el cuchillo sobre Isaac, ve tu fe. ¿Por qué no hiciste lo mismo, Señor? ¿Por qué no? Antes que comiera. Y Dios permitió. Y después fue a conversar con ellos. Recién lo vemos. Comenzamos a crecer. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿El resto no? Bueno, hoy es el día para... Cuando aceptamos a nuestro Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo y comienza un nuevo tiempo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Comenzamos a crecer en la iglesia. Comienza nuestra vida cristiana, este peregrinaje aquí en la tierra. Comenzamos a orar, enseña a cómo orar. Primeramente, el Padre nuestro, le damos la gloria, Padre nuestro que está en los cielos, santificado. A Él sea la gloria. Primeramente le honramos. Después nos pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces. Después pedimos perdón. Y después, por último, ¿qué dice? Danos el pan hoy de cada día. Al final, Señor, bendiga, Señor, el trabajo, provea para nuestro hogar. Primeramente lo honramos, le damos la gloria. Después pedimos perdón por nuestros pecados. Y después pedimos por nuestras necesidades. Porque muchas veces
O antes, perdón, antes, ya no ya, usted ya aprendió. Pero quizás antes, lo primero, Señor, ayúdame, dame, como la oveja, ayúdame, bendíceme. Oramos y empezamos a leer la palabra de Dios. Y quizás al principio decimos, oh, no entiendo nada. Pero cuando en este caminar, Dios empieza a mostrar y empieza a haber revelación y empezamos, uy, lo que dice la palabra, y esto estaba aquí, y a veces lo leí y no lo entendía, y empieza a profundizar, y es necesario crecer, profundizar con oración, leer la palabra de Dios, la adoración, necesitamos crecer en lo que es la adoración, así como cantamos recién, como en el cielo, así también se tiene que adorar en la tierra, y nos tiene que enseñar, y el ministerio de Dios, el ministerio de adoración lo está entendiendo. Y el discipulado tiene el discipulado. Y donde está la enseñanza. Y estamos aprendiendo que como se adora en el cielo, se adora aquí en la tierra. Estamos siendo capacitados y nos gozamos y nos gloriamos. Y no sé si a usted le pasa que a veces, hoy tan lindo, y leemos la... Pero de repente pasan unos días y... ¿Cómo está? Contento. Engordamos para morir flaco. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un corazón, con sentimiento. Pero también esas emociones, que a veces en nuestras emociones hay un gozo, y también hay enojo, ira. Es ahí donde nosotros todos tenemos que ponernos a los pies de Cristo. Hermanos, porque todos pasamos. Porque todos nos vemos lindos. Ay, el pastor Rodríguez. Alguien me decía, ay, si usted nunca se enoja, pregúntele a mi señora. Vaya, pregúntele a mi señora. Le va a decir una cátedra. Pregúntale a mis hijos. ¿Qué? ¿Qué? Estamos todos siendo procesados. Y me cuestiona a mí mismo. A veces, me reto a mí mismo. Me dice, ¡ay, si estuviste tan lindo! Y la vigilia, ¡oh, tan hermoso! O lo de los matrimonios, tan hermoso! Y el mismo día, yo decía, Señor, bendiga la reunión. Señor, que nada entorpezca, que nada venga a empañar. Y yo decía, tratando de que no, viendo el horario y programándonos. Porque mi hijo tiene clase de batería a las 6 de la tarde y de 6 a 7 y más encima del lugar donde era el matrimonio era a las 7:30 y en media hora era casi imposible llegar. Entonces pero no nos vamos a estresar, no nos vamos a enojar, no nos vamos... Pero en el trayecto, y aquí se tiene que preparar listo para ir para allá, para después no alcanzamos ni a cambiarnos, y la peluquería y la mujer y que los niños, y uno está atento así porque uno aprende dónde el enemigo va a querer robar ese gozo. Y ahí realmente hay momentos que y uno se enoja y como que uno se dice a mí mismo, y no está tan contento y no, o me pasa a mí nomás. Algunos dicen, no. Mire, si oramos, leemos la Biblia, adoramos, nos congregamos, ¿y a quién más lo que le va a atacar? Al otro ya los que están fuera ya los tiene, no los va a molestar, nos va a molestar a nosotros y va a tratar de poner conflicto entre nosotros mismos. No sé si se recuerda cuando hubo un nombramiento de pastor y diáconos y vino un consejo de pastores y el que predicó puso un ejemplo, ya lo había mencionado atrás y lo vuelvo a recalcar, y él puso un ejemplo que nuestra vida es como una barca, no sé si se acuerda, y él dijo, nuestra vida es como una barca, pero quizás en la construcción, y puede que haya una filtración, pero quizás el vendedor dice, para repararla, la tapa nomás, y la vende. Pero en algún momento ese pequeño orificio va a ser una filtración para hundir esa barca. Por eso uno dice, ¿cómo? Hombres de Dios tan lindos, con tanta unción, que predicaban tan hermoso, que
sanidad, milagros, prodigios, milagros creativos, no milagros, sacar el dolor de cabeza, no, milagros creativos que no había mano, crecía mano, no había pie, crece pie, milagros creativos, pero en un momento se desvía y dice, ¿pero por qué? Porque quizás en su vida hay una filtración que nunca fue sanada, que quizás fue tapada. Si no, pregúntele a David y uno puede ver la tremenda historia, las consecuencias que hubo. Tremendo hombre de Dios, pero las consecuencias. Hace un poco tiempo me preguntaron por mi hijo, por Daniel. Me preguntaron, ¿estás contento con tu hijo feliz con que toque la batería? Y yo le decía, normal, uno tiene carne, uno tiene piel, y uno dice, sí, hay un porcentaje que sí. ¿Por qué? Porque como cuando conversamos con él le decimos, tú puedes llegar a ser el mejor baterista del mundo, pero eso te puede causar de tropiezo, porque te vas a enorgullecer, porque te vas a jactar, a decir, ¡ay, que estoy tocando bien! Pero cuando tú aprendas a ser un adorador, después lo viene por añadidura. Entonces, lo que nosotros puede ser de bendición, que Dios nos da talento, pero no lo ponemos a los pies de Cristo, puede ser tropiezo para nosotros. A algunos Dios les ha dado gracia en la maestría, en la enseñanza, y están aprendiendo, y están capacitándose, y gloria a Dios. Y a veces me malinterpretan cuando digo que quizás los estudios, como que quisiera decir que el conocimiento o el aprender es malo. No, yo digo, es bueno, es necesario. Porque hay que morir. Entonces cuando llegamos a Cristo, nos saca o anula el cerebro y estamos como robots. No, Dios nos dio un cerebro, a diferencia de los animales, para racionar, pero para ponerlos a los pies de Cristo. Entonces, si me pregunta, ¿es bueno el conocimiento? ¿Es bueno aprender? ¿Es bueno estudiar? Sí, pero a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque quizás eso, si no uno los pone a los pies de Cristo, el conocimiento puede llegar a ser tropiezo para su vida. ¿Me doy a entender? Como nadie dijo amén, entonces pensé que no fue. Porque si es para edificación, ¿qué dice Timoteo 3:16? La palabra es inspirada por Dios. No un solo pedazo, toda la palabra es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿O es acaso para conflicto? ¿O es para división? ¿O para competencia? No es para engordar, para morir flaco. Es para enseñar, para edificar, no para destruir. Porque lamentablemente, humanamente, el conocimiento tiende a envanecernos. Si usted lo ve en el trabajo, el conocimiento, la experiencia, y uno siempre quiere sobresalir sobre el otro. Y a veces trata de uno de bajar a uno para crecer el otro. Podemos tener una voz angelical, una voz maravillosa. No así. Y podemos, una voz, que canta lindo el hermano, que canta linda la hermana. La gloria sea para Dios. Sí, toda la gloria sea para Dios. Y al final se infla más uno. Entonces al final está siendo de tropiezo esa voz. Puede ser el conocimiento, puede ser la voz, la adoración. Mire, hasta el servicio. Puede ser un servidor y que le pidan algo. Hermano, yo les sirvo, yo voy para allá, yo corro para allá. Y al final, vivir para no crecer. Y es un tropiezo. Entonces, pastor, ¿está diciendo que está mal servir? No, es necesario servir. Y es el comienzo del caminar cristiano, el servir. El Señor Jesucristo vino a servir, pero poniéndonos todos a los pies de Cristo. Por eso les digo, por favor, que no se malinterprete. Necesitamos el conocimiento, aprender. Necesitamos aprender a ser adoradores. Necesitamos aprender a servir, pero todo ponerlo a los pies de Cristo. Porque este crecer no sea en algún momento sea de tropiezo y conflicto. ¿Y cómo podemos analizar? ¿Cómo puedo saber si esto me está trayendo conflicto a mi vida? Si estoy engordando para morir flaco. ¿Cómo lo puedo saber? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasó a Adán y Eva?
cometieron pecado y empezó el temor. Cuando hay temor, ¿está Dios? Cuando hay temor, no es de Dios. Por eso tenemos que poner todos los pies de Cristo y preguntarnos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Lo haría como lo estoy haciendo yo? Pero es que los hermanos, es que tienen que aprender, tienen que crecer, pues y los hermanos, y yo estoy trabajando, y miren, los hermanos son flojos, miren, los hermanos no llegan a la hora, y uno se empieza a afligir, y al final dice, pero ¿cómo? ¿Cómo estaría el Señor Jesús en estos tiempos? Estaría así, mire, tengo 3 años en ministerio, el primer año de preparación, de popularidad, de pasión. Tengo 3 años de estar aquí en la tierra. Ya, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a pescar a 12, ya voy a trabajar, ponerlo alineado, voy a predicar, a quién voy a cenar, y no se convierten y no aprenden. ¿Así estaba Jesús en la tierra? ¿Cómo estaba Jesús? En paz. ¿Cómo sabemos? Por testimonio, por la palabra, porque nuestro Espíritu Santo nos confirma. Cuesta, no es fácil en estos tiempos donde uno corre, donde hay necesidad, donde hay trabajo por hacer. Entonces ahí es donde tenemos que hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. ¿Cómo sé que no estoy engordando para morir flaco? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué le dijo Satanás el diablo? Romanos 8:13. Julia 8:13. No. Romanos 8:13. 13. Tenemos que, Señor, modular mejor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y qué es lo que le dijo la serpiente? Le dijo, no moriréis si comes de este fruto. Media verdad, media mentira. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Ay, el pastor, el líder, mis hijos, el trabajo, el deporte, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Pero es que esto se tiene que hacer así, pero si mire, si aquí está. Herejías, verso 21. Envidias. Ay, pero cómo a él, Señor, lo bendice si mire su vida como es. ¿Y cómo tiene esto? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El pecado, cuando uno le abre una pequeña puerta y se toma más que el codo. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Mire, les amonestaban, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y usted quiere heredar el reino de Dios? Entonces, ¿cómo lo podemos llevar a los pies de Cristo? Todo lo que hacemos. Si usted dice, no estoy sirviendo, quiero servir. ¿Dónde está mi hermano Juan? Allá está mi hermano Juan Milla, encargado de seguridad. Uno dice, necesitamos gente en seguridad. Está nuestro hermano Rodrigo, ve que se van turnando para servir. Necesitamos más manos para ayudar en el traslado. Ahí mi hermano Miguel, siempre lo vemos, mi hermano Leito. Pero a veces por distintas situaciones, ya quizás sea por enfermedad o por trabajo, por cualquier necesidad, puede fallar uno y necesitamos detrás que apoye otro. Recién oramos por líderes de jóvenes, que uno todavía tiene el concepto de adolescente, pero ya son jóvenes. Hay necesidad, hay trabajo por hacer, pero en el trabajo cuesta, es difícil, porque están nuestras vidas, nuestra experiencia, nuestras formas, pero es que eso te tiene que ser así, pero es que se está haciendo erradamente. Por eso todo lo tenemos que poner a los pies de Cristo, todo. Hasta nuestro crecer, hasta el congregarnos. ¿Y cómo puedo analizar si realmente estoy sirviendo? ¿Cómo sé que realmente estoy caminando por la vida cristiana correcta? ¿Cómo sé que el conocimiento, la palabra de Dios no me está haciendo quizás en algún momento de tropiezo? O la adoración, o el congregarme, o en el servir. Podemos ver el carácter de Cristo, porque tenemos que llegar
a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Gálatas 5:22. Y aquí nosotros tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Estoy creciendo en mi vida cristiana? ¿Hay amor? Amor de Dios. No el amor limitado nuestro filial, sino el amor de Dios incondicional, el amor ágape. ¿Hay gozo? ¿Hay paz? Y si no, y si hay momentos de conflicto, Señor, ayúdame a analizar, a revisar mi vida. ¿Hay alguna filtración? ¿Hay alguna filtración en mi vida? ¿Alguna herida? Que mientras yo voy creciendo, alguna área todavía necesita ser sanada, ministrada para poder fortalecer. Y no en algún momento que yo crezca y al final esa filtración y mi vida como una barca se llegue a hundir. ¿Hay paciencia? Mi esposa, ¿somos pacientes entre los dos? ¿Hay paciencia? Y a veces uno cree que está por aquí, ¿no? Y uno decía, no, estamos más bajos, ¿no? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay fe? ¿O todo lo estoy haciendo por mis fuerzas? Por mi conocimiento, por mi experiencia. A mi forma yo quiero hacer que las cosas. ¿Hay mansedumbre, templanza? Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos todos los días. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Ese es el problema. Si el diablo estaba en la mejor iglesia, estaba ahí, dirigiendo, estaba en medio estaba con Dios. Se sabe la palabra por completo, mejor que nosotros. Él entiende mejor lo que es la adoración en el cielo, pero él en un momento engordó para morir flaco. Se envaneció, hubo una filtración y hay consecuencias. Unos a otros. Me ha pasado que a veces me irrita. Envidiándonos unos a otros. La envidia es de Dios. Cuando converso con mis hijos, ahora con el más pequeño, porque así, y yo les digo, el diablo es sin misericordia, no tiene misericordia. Yo le digo, no importa que tú tengas 13, 11 o 5 años, él no le importa, él quiere matar. ¿Dónde poder destruir? Entonces, cuando hay las obras de la carne y cuando hay enemistad o cuando se enojan entre los hermanos, y le pregunto, le digo, ¿este enojo es de Dios? ¿Dios te lo puso? No. ¿Y el más chico? ¿Es tuyo? No. Entonces, ¿de quién es? Del diablo, me dice. Entonces estás obedeciéndole a él. Y un día fui quizá un poco duro. Entonces, estás dejando que demonio entre en tu vida. Vamos a orar para que se vaya. ¿Pero acaso no nos pasa a nosotros? ¿Por qué no nos enojamos? Estamos haciendo la obra de Dios, queremos lo mejor para la iglesia, que la iglesia sea edificada. Todos vamos a servir, sí, queremos que la iglesia haya presencia de Dios. Pero si hubiéramos un análisis, un escáner de las cosas que pasan, las conversaciones, y salieran aquí, hermano, en algún momento vamos a ser juzgados por todo, por lo que hicimos y por lo que dijimos. ¿Está bien? ¿Dijimos? ¿Sí? Ahí va a salir todo. Y eso me cuestiono por qué si queremos hacerlo mejor. Y a veces uno dice, cuando le pasa con los niños, le dice, sí, hoy somos los mejores papás del mundo, lindo. Pero cuando le dice, no, hoy el papá del vecino es el mejor. Hermano, y así de repente pasa en la iglesia. Vamos a hacer esto, en la vigilia, vamos a hacer cualquier actividad. Y le dice, ya, pero esto sí, pero esto no. Y ahí uno, pero si teníamos todo preparado ahí. Tenemos libertad para adorar, tenemos libertad para congregarnos. Y a veces nos cuestionamos, nos afligimos por la vestimenta, por la comida, por cosas que no son trascendentales. Tenemos la libertad de poder congregarnos. ¿Vamos a engordar para morir flaco? ¿Vamos a seguir congregándonos, teniendo cultos, adoración
Todo para que en algún momento, o vamos a dar gracias, gozarnos. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que Él ha sido bueno, demasiado bueno. Señor, muchas gracias. Señor, quizás no podemos humanamente entender por qué usted permitió que Eva comiera del fruto prohibido y después que Adán comiera también del fruto. Y a veces no entendemos por qué. Y hemos orado por hermanos o hermanas, por necesidades, y hemos visto milagros. Cáncer han sido sanados por su poder. Pero así también hemos orado y hay personas que han partido, como su hija Marisol Nikolic. Quizás humanamente no entendemos, pero cuando le vamos conociendo, mientras nuestro caminar, nuestra vida cristiana, como hijos suyos, vamos entendiendo los propósitos de Dios. A veces usted da respuestas sí y a veces también respuestas no. Y nos cuesta entender. Señor, no queremos afanarnos ni angustiarnos. Queremos crecer sanito. Señor, que los que usted le ha dado gracia en la Escritura, en el cual le ha dado maestros. Señor, y ayúdenos a edificarnos mutuamente, que el maestro que usted está preparando se junte con otro que le gusta el conocimiento y se comienzan a edificar, y todo puesto a los pies de Cristo. Y los que les gusta la adoración, los que están en el ministerio o quizás en algún momento se van a añadir al ministerio, que sea para edificación, que no sea para conflicto, para envidia, para pleitos, y que qué nos vamos a poner y que cosas que quizás es necesario el orden, pero que lo más importante es ponerlo todo a los pies de Cristo. Señor, y gracias porque también hay algunos que son servidores y damos gracias por ellos porque sirven de corazón. Pero que eso no sea un tropiezo para que se queden solo en servir y no reciban palabra de Dios. Así como Marta le dijo, Marta, ayúdenos, Señor, a crecer siempre en los pies de Cristo. Señor, que como ministerios, que está varones, mujeres, jóvenes, discipulado, escuela dominical, adoración. Señor, que todos los ministerios podamos edificarnos unos a otros. Señor, para que el fruto del Espíritu pueda prevalecer. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, la templanza, esté en medio de su pueblo. No para engordar y morir flacos, sino para engordar y para dar a otro, para edificar, para enseñar, para corregir, para edificación, no para tropiezo. Señor, enséñenos, ayúdenos a trabajar como un solo cuerpo, unidos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, en estos tiempos donde cada vez rápido corre el mundo, ayúdenos a tener paz en medio de la tormenta. Bendito Señor. Gracias, Papito, por su palabra. Que sea
esta palabra de edificación para nuestras vidas, para fortalecimiento y para entender cuál es su voluntad y adorarle como se adora en el cielo, aquí en la tierra. Gracias una vez más.